Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en su capítulo 17 y su verso 11. Jeremías 17, 11. Bien, dice así en el nombre del Señor Jesús: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Amén. Acá, hermanos, el Señor en el tema habla acerca del pecado escrito en el corazón de Judá. Y también habla, hermanos, habla acerca del acontecimiento de las personas que desagradan al Señor por sus acciones y lo que sucede al que confía en el Señor. Pues el antetexto, así dice, no antetexto, dice en el 5, lo voy a leer para que tengan un enfoque ustedes de lo que, por qué el Señor hablaba de esta manera. Dice en el 5, así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Entonces, dice que será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, por haber confiado en el hombre. Y después dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Entonces el Señor ahí muestra un contraste del bueno y el malo, por lo cual podemos ver nosotros, según este pasaje que hemos leído, hermanos, el antetexto habla de que el malo no pone la confianza en el Señor, sino que pone la confianza en el hombre, o pone la confianza en sí mismo. Pero aunque esté muy seguro, dice que al final de los días, o con el tiempo, dice que va a quedar como en tierra despoblada y deshabitada, y será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales. O sea, al final del tiempo, hermanos, los que confían en sí mismos o confían en el hombre, dice que no tendrán un buen resultado. He ahí la importancia de nosotros, hermanos, de confiar en el Señor siempre, y que el Hijo de Dios, si confía en Él, dice que no dejará de dar frutos, y en el tiempo de calor no se va a fatigar. Entonces, más adelante dice también, donde hemos tomado lectura, porque Israel, hermanos, siempre fue dado a la desobediencia a través de la idolatría con la cual pecaban a diario delante del Señor. Pero a través de la palabra, hermano, su pueblo tiene que haber hecho morir lo terrenal, y esas cosas, como muchas, hermanos, tienen que haber desaparecido. Pero sin embargo, hermanos, como cada quien es tentado,
dice que por su propia concupiscencia, por sus propios deseos carnales, o es tentado, hermano, de acuerdo a la ocasión y cómo se encuentra delante de Dios, fuerte o débil. Pero dependiendo de su debilidad, así es tentado. Ejemplo de ello. El que ha sido borracho, para él es una tentación cuando está luchando contra la bebida. Que no quiere beber, va a Alcohólicos Anónimos, primer paso que dan, ¿verdad? Buscando ayuda en el hombre, que le ayuden a dejar de beber, pero logra, a través de mucha terapia, logran dejar de beber, pero hasta ahí no más. El hombre no le puede ayudar en nada más, solo en dejar de beber, porque ahí habla, hermanos, palabras las más sucias que se pueden hablar en esas reuniones. El hombre sigue siendo mujeriego, el hombre puede seguir siendo ladrón, el hombre puede seguir siendo mal hablado, pero la ayuda que buscó en esa organización solo fue para dejar de beber. Entonces quiere decir que no le solucionaron nada, porque el hombre siempre está sumergido en el pecado. Bueno, para él mismo y para su familia, o aparentemente para la sociedad, sí le ayudaron. Pero viéndolo bien delante de Dios, no le ayudaron de nada, sino que lo engañaron. Que le ayudaron ahí, dejó la bebida, pero lo demás siempre está en desventaja para con su vida propia. Entonces, hermanos, vemos nosotros que esa debilidad tiene, hermanos, y aquella persona lucha contra eso, porque eso le atrae. Y el que fue ladrón, y ese hábito, de cualquier manera que sea, lo ha dejado, pero ahí se siente atraído, ahí se siente tentado porque lo estuvo practicando. Entonces, dependiendo cómo la persona, hermanos, se haya encontrado, hermanos, en su desenfreno, cuando estaba descarriado, por ese lado le llega la tentación. El que ha sido mujeriego también, ¿verdad? El que ha sido mujeriego, esa es la tentación de él, y no de robar, sino que las mujeres, no sé si me explico. Entonces Israel estaba habituado a la idolatría. Y como en la idolatría, hermanos, ellos cometían fornicación, no solo espiritual, sino fornicación física, material, porque fornicaban hombres y mujeres en esos actos de idolatría. No solamente era el sacrificio a los dioses paganos, sino que fornicaban literalmente. Esa era la fiesta, ese era el gozo delante de los dioses. Así lo hacían los pueblos paganos, y así se acostumbraban también cuando Israel desagradó al Señor. Entonces, pero algo, hermanos, lo que genera el gozo y el deleite, hermanos, siempre hay una raíz por lo cual el hombre se puede gozar. Hay una raíz, hay algo muy fundamental por lo que el hombre pretende o piensa alcanzar, hermanos, todos sus deleites y todo su gozo. Hay algo bien principal por lo que el hombre siente que es la llave del éxito para poder gozarse y darse gusto de todos los apetitos carnales en esta tierra, y eso es el dinero. El hombre, hermano, para satisfacer todos sus deseos carnales, lo que necesita es dinero. Para ir a pasear, para ir a fiestas, para viajar, para divertirse, para beber, para pagar, para comprar mujeres, para andar de casinos, para andar de clubes nocturnos, para darse gusto lo que más le gusta, hermano, darse gusto en todos sus deleites. Entonces el hombre lo que necesita, hermano, aún para sus apetitos carnales, que son muchos, hermano, el que es adicto a las drogas, hermano, él se siente feliz con eso, pero nadie le va a regalar droga, tiene que comprarla. Así es de que para satisfacer todos sus deseos necesita dinero, tanto el hombre como la mujer.
Y como dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero, claro, aquí dice la palabra. Entonces las personas pretenden obtener beneficios, pretenden obtener algún bien, pretenden obtener una porción de riquezas a como le dé lugar. Pero nosotros, hermanos, el mensaje para que viene para nosotros en esta hora. Nosotros estamos acostumbrados a vivir como el Señor nos tiene hasta ahora. Dice que nosotros estemos contentos con lo que tenemos hasta ahora. Dice, con sustento y abrigo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin ninguna duda nada nos vamos a llevar. Nosotros hemos aprendido a vivir así. Pero el detalle es que en todas las áreas de nuestra vida nosotros podemos, o alguien puede ser tentado a una acción, a una acción incorrecta, solo por salir beneficiado, a una acción incorrecta. No necesariamente de grandes riquezas, sino solo por querer salir ganando en algún trámite, por querer salir ganando en un negocio, por querer salir ganando y no perdiendo en un terreno, en una propiedad. Mi hermano, ese es un problema cuando alguien se inclina a hacer una acción mala en esta área. Y por eso dice así la palabra, mi hermano, dice así. Pero repito, ¿por qué la persona pretende siempre salir ganando en cualquier movimiento tratándose de riquezas o de bienes? Porque sabe que las va a disfrutar. Porque sabe que las va a disfrutar. Con que hay gente, hermanos, que piensa y dice así. Mire, es que la palabra de Dios viene, hermano, para que nosotros tengamos cuidado en cualquier acción de lo cual nosotros podemos ser seducidos en medio de la tentación. Porque de lo más mínimo, si nosotros no tenemos temor de Dios, podemos sucumbir a la tentación, podemos ceder, podemos ser presa fácil, y aunque aparentemente obtuvimos o vamos a obtener o queremos salir ganando en lo que nosotros pretendemos, al final se nos va a pasar la factura. O sea, se tiene que pagar lo que está mal hecho. Hay gente que se proyecta y dice: voy a comprar estos huevitos, voy a empollar los huevitos, que nacen los pollitos, de estos pollitos van a ir más gallinas, después, y empieza en la mente, hermanos, a proyectarse. Y dice: después vendo la gallina, voy a comprar un ternerito, y después del ternerito los vendo y compro otro más grande, una lechera, y empieza, y la gente siempre se proyecta con la idea de salir ganando y no perdiendo. Pero todo y cuando aquello sea, hermano, sea sano y por las vías legales, está bien, porque el Señor así bendijo a los antiguos. El Señor así bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Si ustedes recuerdan que el Señor a Jacob lo bendijo en gran manera. Él iba huyendo de la casa de sus padres para donde su tío Labán, y él salió solito con su ropa. No llevaba cargamento porque salió huyendo, porque su hermano quería matarlo. Pero cuando venía pero cargado de riquezas. Cuando ya iba de regreso para la casa de sus padres, entonces el Señor lo bendijo, y él mismo le dijo a su suegro: tú me has cambiado el salario 10 veces. O sea que el suegro dice que le cambió el salario 10 veces, y el Señor siempre lo bendecía a Jacob. Entonces, lo que se trata de bienes o riquezas es un problema, sea mucho o sea poco. Cuando se trata de herencias es un problema. Hay quienes que en las herencias hacen por ahí unas cláusulas, hermano, o cuando hay testamentos. Hay hijos que salen más listos y le pagan al abogado y dicen: y ahí dice que es para los 4 hermanos, pero usted le voy a dar $1,000, pero ponga que todo es mío, bórrelo, modifíquelo y que nadie se dé cuenta. Y por un bien terrenal, siempre, como dice la gente, hay mano peluda. Así dice, quiere decir mano, o sea, malas obras, pues, eso quiere decir.
Y cuando alguien, hermanos, cuando alguien no quiere perder, y obtiene un billete falso de a $20, ¿verdad que aunque sea hermano no quiere perder, le duele? Voy a ver si lo meto, porque el Señor sabe que yo no lo he hecho, a mí me lo metieron y yo no puedo perder, y anda viendo si lo mete de regreso. Cuando uno no quiere perder, es tentado a hacer una mala acción. Cuando uno no está satisfecho, como el Señor lo tiene hasta el momento. Pero esto se da cuando hay una oportunidad. Puede ser que nadie la ande buscando, pero cuando se da una oportunidad, cuando se da una oferta mal hecha, es ahí por eso el mensaje. Porque nosotros debemos de estar seguros que todo depende de Dios. Dios da riquezas, Dios enriquece, Dios empobrece. Vemos el caso de Jacob, vemos el caso de Job, vemos el caso de muchos siervos que el Señor los prosperó. A Salomón como lo prosperó también. Pero aquí dice así, miren, como la perdiz que cubre lo que no puso. Otra versión dice, como la perdiz que cuida lo que no empolló. Eso no sabía yo, que la perdiz es, hermanos, un ave. Es un ave, pero no vuela, ¿verdad? No vuela la perdiz. Saltadito, pero no vuela como lo alto y todo eso. Bien, dice así, dice esta versión, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. Oiga, de mala manera, con astucia, con sagacidad, que aprovecha que el dueño ya no está y paga abogado para hacerlo de su propiedad, que lindero el mojón lo movió y lo hizo más para allá y tendió la pared de su casa más allá y robó terreno en cosas bien insignificantes. Dice, y en su postrimería será insensato. Y dice otra versión, y su fin será desgracia. Entonces, eso es cuando el hombre se siente tentado, cuando se le presentan ofertas. Mire, el Señor Jesús, cuando estuvo en el desierto, el Rey de Reyes, el Rey del universo, el creador de todo el universo, el dueño de todo, el dueño del mundo, el dueño del oro y la plata, como en su manifestación Él vino, humildemente se despojó de toda su gloria. Y cuando estuvo en esta tierra, ustedes recuerdan cómo se manifestó Él. Por eso es que los antiguos no creyeron que era el Mesías, no creyeron que era el Rey de los judíos, porque Él no lo aparentó. Dice la palabra que no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía apariencia de noble, no tenía apariencia de linaje real, pero el Rey de Reyes es. ¿Cómo era la vida del maestro? Humilde, para que diga que no tenía ni dónde recostar su cabeza. No andaba en limusina, no andaba en un Lamborghini, que es lo más actualizado de los autos hoy, ¿verdad? Antes era el BMW, decían una Cherokee, decían en los años 80, ¿verdad? La Cherokee decían, es el carro más lujoso. De ahí decía una Patrol, y de ahí, hermanos, una limusina que solo los millonarios. El Señor no anduvo así, pero lo que yo quiero enfocarles es esto, que Satanás, al ver su condición, mira cómo llegan las ofertas. Repito, no es que las ande buscando, sino que de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a la necesidad, se dan las cosas. Ahora se me llegó la oportunidad, y entonces el enemigo le presenta las ofertas. ¿Cómo va a salir ganando? Muy fácil. Satanás le dijo al Señor, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Quería manipularlo, pero donde yo quiero llegar es donde le dice así, pero ¿por qué le ofrece, le dice que si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Porque tenía hambre, por la necesidad que tenía. Por eso
Así llegó el tentador por la necesidad que tenía. Y también, ¿por qué cree que le dijo así? Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Porque le conocía la bolsa al maestro. Vas a gobernar todo el mundo si me adoras. Mire las tiendas. De acuerdo a lo que aparentemente, físicamente la persona tiene necesidad, ahí le llega la tienda. Que fácilmente puede ceder a la tentación. Esto, hermano, esto pasa en el género humano. Y nosotros, como somos humanos, no estamos ilesos de caer en ese vacío. Solo fírmeme aquí y nada le cuesta, solo firme. Y hasta hace firmas falsas para obtener beneficios. Pero es peligroso porque la factura se paga en esta tierra. Es muy peligroso. Y como esas cosas se hacen ocultas, nadie se da cuenta de eso. Solamente el Señor. Entonces vemos nosotros, hermano, de que de acuerdo a la necesidad así llega. Y como repito, no es que la persona la ande buscando, sino que se le da la ocasión. Si solo esto va a ser. Pero dice la palabra que al final, dice que su fin será desgracia. El que amontona riquezas injustamente, al final traerá desgracias. Al final va a ser de lamentos. Al final va a ser de dolor. Dice que a la mitad de sus días, o sea que este va a ver el resultado en sus días. No que va a morir y ahí se terminó todo, como el acontecimiento de todas las personas, que quiera o no quiera, hermano, hasta donde murió, ahí llegó y sin previo aviso, y todo quedó a medias, todo quedó comenzado, porque las deudas quedaron paralizadas o el proyecto quedó paralizado. No, dice que él va a ver. La mitad de sus días va a ser de desgracia, las personas que hagan tal obra injustamente por querer salir ganando. Nadie queda ileso. Esta es palabra de Dios. Eso es para aquellos que no temen. Y también para los que temen al Señor, si cometen una falta de estas, también tienen su pago y su recompensa. Por eso dice el apóstol, dice bien claro de que nosotros estemos contentos con el sustento y el abrigo hasta ahora. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y en lazos del diablo, que lo hunden al hombre, lo hunden en destrucción. Porque cuando hay una oportunidad es cuando la persona pretende aprovecharla. Esto no será siempre, dice. Hay engaños, hay promesas, y hasta cuando ya se va a firmar, se cambian las cosas con engaño. Yo quiero que meditemos, hermano, también aquí en un texto, Josué 7:20. Dice así: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Era un guerrero de Israel, era uno que sabía la ley de Dios. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bellas, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor, y allí
dice que lo apedrearon. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Señor, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Se da cuenta? Dice que lo apedrearon y luego le dieron fuego. O sea, no gozó nada, porque él, estando en la guerra, dijo que con eso iba a sobrevivir, iba a cambiar su vida. Vio la oportunidad y ya habían sido apercibidos que no tenían que tomar nada del anatema. Ya habían sido apercibidos. Pero él, hermanos, echó al suelo las palabras del Señor, hermanos, las recomendaciones que le dieron para ir a la guerra, y él lo hizo a escondidas. ¿Por qué? Porque vio algo atractivo. Aquí es mi oportunidad, y lo escondió bajo su tienda. Miren, lo escondió en su tienda, y dice que el Señor lo descubrió y no fue a la mitad de sus días, él fue cortado. Pero estas cosas quedan para nuestra enseñanza. Recuerden ustedes, para no ir textual, para no serlo muy largo, vemos el caso de un hombre que siempre fue seducido. Como repito, mi hermano, ¿usted cree que el pobre es seducido a la tentación, hermano, de adquirir bienes o riquezas de la manera que sea inusual, inadecuada, que no sea legal? Hasta el rico, hermanos. Como dice el dicho que tiene ahora la gente en este tiempo nosotros, que el dinero alcanza cuando nadie roba, dice, ¿verdad? Y que todo lo que lleve, hermano, estamos hablando de la tentación, de querer cambiar su posición financiera, de querer cambiar su posición material, poder cambiar su posición social. Todo el que llega a la cima es tentado a robar. Y aunque ya sea rico, ¿cuánto más el pobre? Entonces quiere decir que todo género humano, todo estatus social es tentado de esa manera. Allá vemos a Can, que era un soldado nada más. ¿Cuánto puede ganar un soldado? El mínimo, un poquito más del mínimo. Le alcanza para sus necesidades, más si tiene 2, 3, 4, 5, 7 hijos. No alcanza. Pero un soldado, cuando vio la oportunidad de enriquecerse, lo logró, pero no era legal, porque el Señor lo había prohibido. Pero y acá nosotros vemos una persona que ya tenía bienes y también fue tentado. O sea, el rico, el pobre, hermano, el pequeño, el grande, todos corremos peligros. Y eso, si se hace mal, cuando llega el tentador, cuando la tienta, hermano, nos visita, si nosotros cedemos, eso se va a pagar tarde o temprano. Lo que se ha hecho mal, se paga. Por ahí dice un varón, dice así, mire, y correcto, así es, por la palabra, así es Dios. No dice un varón, por ahí, dice así: no, yo sé que si se arrepiente, se hacen hermanos, se hace cristiano, el Señor lo va a perdonar y lo va a tener en su gloria si se arrepiente. Pero como aquí en esta tierra le cortó 3 cabezas, tiene que estar encerrado. Una cuenta aquí y otra cuenta con el Señor. No hay confusión, son 2 cuentas diferentes. Si el que es hermano hace cosas indebidas, puede obtener su salvación, el Señor se la va a dar. Pero lo que hizo mal, aquí se va a pagar. La vez pasada obtuvimos nosotros un mensaje donde dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Jacob mintió y a Jacob le mintieron. Jacob mintió, ¿verdad? Engañó a su padre, se puso pielecita de cabrito y dijo que era Esaú y no era, lo engañó. Y no lo engañaron a él. Mira, a tu hijo José lo devoró una mala bestia. Le engañaron, la misma le hicieron. Le engañaron, como él engañó, le engañaron. Y también lo engañó su suegro, ¿verdad? Lo engañó su suegro. En vez de darle a Raquel, le dan a Lea. Lo que el hombre haga en esta tierra, hermano, se paga en esta tierra, aunque ya esté en el camino del Señor. Por eso, si nosotros queremos días buenos y queremos que nuestro final, el final de nuestros días, no sea en desgracia, tenemos que caminar rectamente.
El que robó a sus padres cuando estaba pequeño, sus hijos le roban cuando él ya es padre. La paga también. El que metía la mano en las moneditas de la bolsa, del delantal o la gaveta o donde tenía el padre, también le roban a él y las paga con creces. No moneditas, monedotas le roban también. Todo se paga en esta vida. No creen ustedes, hermano. Como no dicen amén, es que no creen. Se paga. Mire aquí, miren, ese es el caso de acá. Pero había un hombre rico que también fue seducido a la codicia, o más bien dicho a la avaricia, pero dice que codició la viña de Nabot. Y este hombre no era porque era pobre, este tenía y quería tener más, y se la quiso comprar, y como no se la quiso vender, y le dio tristeza, y le dijo, la voy a pagar y te voy a dar otros terrenos más grandes y más bonitos, pero él quería ese. Y miren, dice que al final llegó triste a su casa y su esposa le dice, ¿y por qué el rey ha demudado el rostro? ¿Y por qué se siente triste? ¿Está enfermo? ¿Que tiene calentura? ¿Qué le pasa? Lo veo triste, y el rey, por ser rey, tiene que estar alegre. Es que yo le quise comprar la viña a Nabot y él no quiso. Eso déjemelo a mí. Yo soy jueza, yo soy notario, y ahí va la mala obra. Yo le voy a resolver el problema, eso no se preocupe. El rey de Israel va a estar triste, así de que ahora mismo ese terreno va a ser suyo. Vamos a ir al CNR y allá que le pongan el sello que es propiedad suya. Nada de CNR, lo cortaron, le quitaron la vida, lo mandó a matar. Lo mandó a matar solo porque el rey quería una porción de tierra, solo por eso. Y el rey era rico, pero ¿qué pasó? No lo disfrutó. En sus días dice que un flechero lanzó una flecha, manos al aire, a la aventura, y a él le cayó entre el coselete, dice, cuando andaba en guerra. No lo disfrutó. Había hecho buenas obras y añadió una más a su vida, que pesó el pecado en él. Había tenido una trayectoria de fornicaciones. Hermanos, hizo fornicar a Israel con ídolos por causa de su mujer, y además de eso sucumbió ante el apetito de querer tener más y lo obtuvo de mala manera. Dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, o las riquezas lo dejarán a él, dice otra versión. Ya no va a disfrutar, se le va a ir el gozo. De repente, hermanos, estaba temblando, que tanto así que hasta no quiso ir vestido de rey a la guerra. Y la mujer que hizo tal acción de mandar a matar a Nabot, ¿qué le pasó a la mujer que mandó a matar a Nabot? Dice que los perros se la comieron y solo dejaron las muñequitas de las manos y las puntas de los pies. ¿Se da cuenta? El que quiere amontonarse injustamente, y esto que ya tenía el rey, Acán quiso y no lo disfrutó. Todo lo que es mal habido, los narcotraficantes un ratito gozan y pasan por una eternidad, si no es que les toca pena de muerte. Todo lo mal hecho no termina bien. Pero aquí vamos a ver también de Giesi. Como digo, no lo vamos a leer por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo. ¿Se recuerdan ustedes que Giesi, siervo de quién era, hermano? De Eliseo, ¿verdad? De Eliseo. Eliseo, que tenía la doble porción del Espíritu de Dios. Y allá hay un misterio, porque la doble porción del Espíritu de Dios. La única hazaña diferente que vemos es que cuando él estaba muerto, dice que sus huesos en el sepulcro, dice que ahí tiraron a un muerto, y el muerto cuando cayó, al tocar los huesos de Eliseo, revivió, tenía poder. Es la única diferencia que se ve. Pero ¿por qué tenía la doble porción del Espíritu de Elías? No se detecta que a qué se refería. Porque hazañas grandes hizo Elías, las mismas hizo Eliseo también. Grandes, resucitó muertos también con el poder de Dios. Pero ¿sabe qué pasa?
Así como Eliseo aprendió mucho de su Señor, como Eliseo aprendió mucho de su Señor Elías, tanto así que recibió la doble porción porque fue un alumno especial que se instruyó bajo los pies de Elías y fue temeroso de Dios. Pero el siervo de Eliseo no fue así. Y este fue Giesi, me parece. Dice que cuando le quisieron dar regalos Naamán el sirio, porque había sido sanado de la lepra, dice que Eliseo le dijo: no te voy a aceptar nada, le dice. Y se fue, y Eliseo, el siervo de Eliseo, fue tentado a cambiar su estatus monetario. Mire, hermano, mi señor estorbó a Naamán el sirio, diciéndole que no, y él se lo quería recompensar, porque ¿quién va a recibir un favor y no va a estar agradecido? Y de esa manera le quería hacer un gesto de gratitud, y él lo rechazó. Pues él va corriendo y dice: vinieron unos hijos de los profetas, y entonces mi rey, mi señor dice que les mandes unas mudanas, y que les mande este presente, y que les mande lo otro. Era para él, fue tentado, y la gozó y la disfrutó. Porque era ilegal. El que injustamente quiere disfrutar los bienes de este mundo, o acaparar riquezas injustamente, o mal habidas injustamente, o con trampa, que es injustamente, o con engaño, que es injustamente, o a las espaldas de lo legal, que es injustamente, o el que agarra corrientes de escondida, o el que agarra agua de anda escondida, eso es ilegal. Eso es prohibido. Nosotros no podemos conectar agua de escondidas, porque el que se le roba rico no es pecado, dicen los hermanos. Robarle a un pobre sí es pecado, eso sí es pecado, pero robarle a un rico no es pecado. Así de que por allá lejos conecto una lámpara y un poste, lo paso por la finca, va por la calle escondida, enterrada, y yo tengo corriente gratis todo el año. Eso lo va a pagar, cuando se descubra, con una multa de miles y años de cárcel. Todo se paga lo que es ilegal. Entonces, mire, hermano, eso sucedió, hermano, con Acán, eso sucedió con el rey Acab también, y con Giesi. Mírense que él contento con el regalo, porque engañó al sirio. Iba contento, y para que no se dé cuenta, mi siervo ignoraba que tenía la doble porción del espíritu de Elías. Y para que no se dé cuenta Eliseo, lo voy a ir a esconder y voy a llegar como que no pasó nada. Y cuando le dice Eliseo: ¿de dónde vienes? Y así le dice: tu siervo no ha ido, y es tiempo de tomar presentes, le dice. Y lo empieza a reprender: es tiempo de tomar presentes, le dice. Así nos ha sido ordenado, es correcto lo que has hecho. Así de que porque has mentido y has hecho lo incorrecto, la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti, se te pasará a ti. Y dice que al momento le cayó lepra, gozó con aquello que consiguió injustamente, que no era correcto, que no era permitido. No gozó, mejor hubiese seguido viviendo feliz, con buena salud y como el Señor lo tenía, pero por el deseo de tener aquellas mudanas, aquellos regalos, aquel poquito de dinero, por deseo de disfrutarlo, dice que vivió leproso, y ahora es símbolo de pecado. Cualquier persona que haga algo injusto puede darse gusto y decir: vaya, yo tengo lo que quería, pero se llenó de pecado y ya no se siente bien delante de Dios. Ese es el consejo. No estamos hablando de darle golpe al banco, al Banco Central de Reserva, y ya estar feliz, despreocupado. No se trata de eso, no, que de pequeñas acciones que son incorrectas. Eso fue con el caso de Giesi. Por lo tanto, hermanos, ya en la gracia tenemos otro ejemplo muy notable, el de Ananías y Zafira. Es que es bien delicado. Hay acontecimientos que sucedieron en la ley, en el antiguo tiempo, en el pacto, en el antiguo pacto, y
y hay acontecimientos ya en el nuevo pacto también, y todos fueron de trascendencia, todos fueron escandalosos, todos fueron fuertes, para que nosotros aprendamos de ellos. Para que nosotros aprendamos de ellos. Dice que Ananías y Zafira fueron tentados cuando hicieron un negocio. Fueron tentados. Un varón prometió un terreno para una casa de oración y después se arrepintió, ya no lo dio. Ya no lo dio. Mira, fracasó. Porque hizo lo de Ananías y Zafira. Prometió y no dio. Pero el Señor no lo iba a recibir. No era acepto de la mano de él. Por eso el Señor no permitió. Pero salió a la luz lo que había en su corazón. Ananías y Zafira, cuando tuvieron las moneditas, era de ellos. El apóstol Pedro le dice bien claro: no eran propiedad de ustedes, pues la hubieran vendido y la hubieran disfrutado. Pero ¿por qué dijeron? Oiga, en los trámites hay oportunidades. Mi hermano, qué terrible. Que el consejo viene para que nosotros nos guardemos. Si ya cometimos una falta, pidámosle perdón al Señor y no cometamos la segunda. Y si no hemos cometido un error de esto, pidámosle al Señor que no se nos cieguen los ojos del entendimiento y cometer algo incorrecto. Como no me dan la licencia, yo voy a pagar para que me saquen una licencia falsa. Y los encargados, las entidades, hermanos, correspondientes que averiguan que todo está legal, hermano, se da cuenta que anda documentos falsos. Tiene que pagar porque anda una licencia que no la fue a sacar. La sacó pirata, como dice. Todo lo que está malo, hermano. Entonces, Ananías y Zafira, eso te dieron, dice. Sí, dice que escondieron una parte. ¿Se da cuenta? Entonces ellos no gozaron nada al momento, murieron por esa mala acción. ¿Y cómo dice acá? Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y su fin será desgracia. Por lo tanto, hermanos, nosotros meditemos en esta hora. Queremos nosotros, hermanos, que terminar una vida, cuando dice sus días serán de desgracia, no significa, no es una mala expresión, que no va a ser de felicidad. ¿Saben qué le pasó a Judas? Quizás 30 monedas de plata significaba bastante dinero antes, ¿verdad, hermano? 30 monedas de plata, denme, yo lo voy a entregar con un beso, al que bese se va a hacer. Por esas 30 moneditas de plata las disfrutó, se fue a colgar y el lazo que puso no lo resistió. Tras que se ahorcó, dice que se cayó y se quebró el cráneo. Lo que está mal hecho, está mal hecho. Cuidémonos en los tiempos difíciles y en las oportunidades que se puedan dar. Así de que, hermano, dice que a la mitad de sus días, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento del acto, en los primeros meses o los primeros años, claro que lo va a disfrutar. Claro que lo va a disfrutar. Pero a la mitad de sus días quiere decir que el tiempo se le va cortando de ese gozo temporal de lo que hizo mal. Se le va cortando y ahí cambia la fecha y dice que al final de sus días es de desgracia. Y nosotros queremos terminar con la gracia de Dios. Amén. Queremos terminar con la gracia de Dios, con la bendición de Dios, con el poder de Dios, con la protección de Dios, con la ayuda de Dios. Eso es gracia. Y la desgracia es desamparo por total. Como dice aquí en el que habíamos leído antes, dice así: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, ni cuenta se va a dar, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Va a ser desamparado sus últimos días.
Por lo tanto, hermanos, guardémonos, porque muchas personas, hermanos, han cedido a la tentación en esta área. ¿Verdad? Algo significa solo firme, solo haga esto, solo diga usted que es fulano de tal y no se llama así. Solo cambie su identidad, si son, para un rato, si ni cuenta se van a dar, ya se va a morir la persona. Diga que usted es, así dijo Jacob. Sí, padre, yo soy Esaú, le dice. Le costó caro esa mentirita por querer obtener la bendición, y la tuvo ilegalmente. Estaba atrasado de parte de Dios, tenía que haber cumplimiento, pero como Dios es justo, decía un hombre, como Dios es justo, Él, como es justo y tiene todo el poder, hermano David, el Señor es justo, pero tiene todo el poder. ¿Creen ustedes que el Señor puede hacer un círculo cuadrado? Sí, dijo un hombre, no sé si me entienden ustedes. Como Él tiene todo el poder, puede hacer un círculo cuadrado. El Señor es ordenado, Él es justo, todo lo hace en orden. Un cuadrado y un círculo es redondo. Él no puede hacer un círculo cuadrado, aunque Él lo puede hacer, no lo puede inventar, porque Él se aleja de su orden, de lo que Él ha establecido. Y como Dios es justo, aunque ya estaba trazado que de esa manera iba a obtener la bendición, tuvo que pagar. Ya estaba establecido que el mayor iba a servir al menor, pero como lo hizo mal, pero también era de parte de Dios, pero tuvo que pagar. Ese es el consejo. Y a la mitad de sus días iba a ser de desgracia. Entonces no le fue fácil, hermano. Él lo engañó a su suegro, después lo engañan sus hijos, sus hermanos quisieron matarlo. Pero ese de José. Los hermanos quisieron matar a José, y un gran tormento en su corazón dijo que iba a descender sus canas, hermano, iba a descender con dolor sus canas al sepulcro. ¡Qué tormento! Y al final le dan el susto. Ya abuelo le dan el susto que estaba vivo José. Otro golpe en el corazón. ¿Y por qué me tuvieron engañado? Cree que no las pago, hermano. Sí, todo se paga en esta vida. Por lo tanto, hagamos todas las cosas como hijos de Dios, legalmente y transparentemente. Que la paz del Señor Jesús sea con todos, hermanos.